Teoría de la dependencia digital, soberanía y desarrollo en el capitalismo del siglo XXI. Así se titula el nuevo libro que le editó Caja Negra a Cecilia Ricap, economista y especialista en nuevas tecnologías, algoritmos, plataformas. Un lujo tenerte acá, Cecilia. Gracias por venir a La Ley de la Selva. Muchas gracias, Ale, por invitarme y además por presentar el libro. La verdad es un placer estar acá para charlar sobre el contenido con vos. Me lo devoré. Es un libro que empieza discutiendo un discurso, una idea que esbozó el presidente, que es que Argentina puede convertirse en un polo mundial de inteligencia artificial. ¿Puede Argentina convertirse en un polo mundial de inteligencia artificial? ¿Y sería deseable que eso ocurriera, Ceci? Bueno, la primera parte de la pregunta puede, de hecho para Milei claramente sí, y lo que explico en la introducción del libro es que podemos decir como mínimo es un ignorante, porque para empezar cree que la inteligencia artificial va a generar un aumento de productividad masivo, inédito, cuando la realidad global es de un proceso donde, aunque hay desarrollos tecnológicos, eso no se ve en las estadísticas ni de productividad ni de crecimiento económico. E incluso allí donde se ve es solamente micro, cuando miramos el análisis más macro no aparece. Entonces, primero, ignorar el contexto macroeconómico global, alguien que dice ser economista. Segundo, señala que tenemos un montón de pibes y pibas programando, lo que es interesante porque lo que no dice cuando habla de los pibes y las pibas programando es que esas personas se dedican al desarrollo de software porque la industria del software es la única política industrial más o menos sostenida que ha tenido la Argentina, algo que él claramente no le interesa mantener, digo, ningún tipo de política industrial, la mires por donde la mires, pero confunde al desarrollador de software con el científica de inteligencia artificial. Y ahí, si tenemos que pensar en capacidades de Argentina, claramente Argentina tiene capacidades, pero Milei las destruye sistemáticamente, desfinanciando como nunca en la historia al sistema científico y tecnológico. Pero además agrega como tercer punto, que también es equivocado, que ese crecimiento, que esa idea de hub tecnológico va a venir de la mano de entregar la Patagonia para instalar centros de datos. En todo el mundo, hoy por hoy, desde Londres, pasando por México, a Chile, Brasil, España, por donde mires, los gobiernos, especialmente los progresistas, empiezan a preocuparse porque por un lado han empezado a atraer estos centros de datos creyendo en las inversiones billonarias de miles de millones de dólares de estas empresas. ¿Y qué pasa? Sin darse cuenta que es humo, básicamente. En gran parte de esa inversión es comprar semiconductores de Nvidia que se realizan en Taiwán. Entonces es importaciones. Y después decís, bueno, pero hay empleo. Es el empleo de la construcción. El centro de datos no es el lugar donde se realiza, donde están científicos ni los pibes programando, haciendo la inteligencia artificial o codeando cualquier tipo de software o ni siquiera servicios de los más básicos. Todo eso se hace online, a distancia. ¿Qué es lo que hace el centro de datos? El centro de datos almacena, permite el procesamiento y para eso consume cantidades descomunales de energía eléctrica y de agua potable, con lo cual termina profundizando una matriz productiva extractivista de la naturaleza para sostener el extractivismo de datos y de conocimiento que hacen estas empresas, que en el libro es lo que llamo extractivismo gemelo. Entonces digo, Milei no solo no entiende nada, sino que de hecho no es deseable que pase que en Argentina se instalen a mansalva estos centros de datos, no es deseable producir un tipo de inteligencia artificial que es la dominada por estas empresas que controla a la gente en el lugar de trabajo, que reemplaza nuestras capacidades de pensar. Digo, la tuya, la mía, no va a pasar. Podemos interactuar con una inteligencia artificial y darnos cuenta de cuándo se equivoca, de cuándo sabemos qué tipo de cosas preguntar y tenemos capacidad de pensar por nosotros mismos. Pero cuando se hacen cosas como lo que Jorge Macri quiere hacer de introducir Gemini, o sea, el modelo de inteligencia artificial de Google en las escuelas, eso va completamente en detrimento de la capacidad de aprender a pensar y tener un pensamiento propio y crítico en las futuras generaciones. Vos vivís en Londres. Sí. ¿Qué está pasando en Europa con los países que introdujeron inteligencia artificial en las escuelas, en los secundarios, en las universidades? Digo, es que ya se empieza a hablar de un deterioro cognitivo que obviamente no se reduce solamente a la introducción de inteligencia artificial. Hay distintos factores, pero ya hay un montón de estudios que comparan, por ejemplo, en qué medida el cerebro reacciona, actúa, piensa cuando la misma tarea
se la dan a un grupo de gente sin que pueda usar inteligencia artificial generativa o pudiendo utilizarla, y se ve claramente la diferencia. La propia Microsoft tiene un paper que te reconoce que a más confianza en la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, menos capacidad de pensamiento crítico. No debe sorprendernos entonces que ese es el tipo de tecnología que les interesa desarrollar, porque la enorme mayoría de la población, el futuro es a convertirse en ignorantes, y una pequeñísima minoría toma las decisiones, se enriquece y sigue marcando y dictando cómo funciona el capitalismo global. Me interesa ir a esas empresas en tantos centros de decisión. Vos analizás, desmenuzás cómo los unicornios regionales latinoamericanos son dependientes, son como vasallos de las grandes nubes norteamericanas. Pero en un momento decís que la planificación corporativa de la innovación reemplazó a la planificación militar. ¿Cómo es eso? Bueno, de hecho, es la planificación militar de Estados Unidos la que se reemplazó. Durante la Guerra Fría, el Pentágono era quien marcaba los lineamientos del cambio científico y tecnológico. Sabemos que es a través de esas inversiones que termina apareciendo Internet, el GPS, un montón de tecnologías que son justamente la base de lo que, una vez terminada la Guerra Fría, queda un hueco. Al gobierno de Estados Unidos, si bien sigue, por supuesto, financiando el desarrollo científico y tecnológico, ya no lo hace marcando tan claramente las grandes líneas de investigación, y en ese hueco, donde emergen además o se reconvierten algunas de las grandes tecnológicas que ya existían, como Microsoft, estas empresas empiezan a tomar las riendas, no solo de decidir internamente en qué invierten en investigación y desarrollo, si contratan más gente y les dicen que investigue más un tema u otro, sino que empiezan a desarrollar lo que en el libro y en parte de mis investigaciones describo como sistemas de innovación corporativos, donde son estas grandes empresas las que no solo deciden la línea, obviamente, sino que también, y por lo tanto deciden qué preguntas no son relevantes, claro, qué temas de investigación dejar de lado, sino que también son obviamente las que más se enriquecen de la coproducción de conocimiento colectivo. Sabemos que estas empresas le roban datos a el mundo. Esto, es harto conocido a esta altura, y estará quien diga, bueno, pero a mí me dan algo a cambio, etcétera. Lo que quizás se sabe menos es que tienen el mismo tipo de prácticas con la ciencia, la tecnología financiada con plata de los impuestos, con fondos públicos, y también con las empresas startup. Y ahí aparecen, y por eso para mí también es importante resaltar el aporte de la teoría de la dependencia en ver los cómplices locales. En el pasado y también en el presente, parte de los cómplices del subdesarrollo han sido los representantes de la oligarquía del campo. Hoy también tenemos a los Galperín, a Mercado Libre, por lo tanto, a Globant, incluso a otras unicornios capaz menos nombradas, como Ualá o mismo Despegar. Ajá. Este tipo de empresas que aparecen como si pudieran llegar a ser campeones nacionales, que van a contribuir al desarrollo, aunque tengan capacidades tecnológicas, las ponen al servicio de generar todavía más brecha, de extraer más valor de todo el resto de la sociedad, y una parte de eso lo utilizan para pagar los servicios de la nube de Amazon, Microsoft o Google. A ver, hay versiones gratis de ChatGPT, de DeepSeek, de Claude, de Anthropic. Hay también versiones pagas, pero las que son gratis son muy potentes, son súper potentes. Están en la y de frontera hecho, del conocimiento, completamente, ¿no? Y eso cambia parte del proceso histórico de adopción de tecnología. Siempre se solía decir que en las periferias la adopción tecnológica era más lento, quizás nunca llegaba, porque pagarle poco a un trabajador, trabajadora era mucho menos, implicaba menos inversión que adoptar tecnología que muchas veces era tan compleja que requería conocimientos que una pyme de un país periférico no tenía. Claro. Ahora lo único que hace falta es un celular como el que tenés ahí, conexión a internet, y en 2 segundos empezás a adoptar la tecnología y desplazar trabajadores. Pero es que eso te iba a preguntar, ¿es deliberado que nos lo den gratis? Por supuesto que es deliberado, porque el negocio, de hecho, hay 2 patas acá. En la periferia tenemos a las empresas que desarrollan los modelos, por ejemplo, como OpenAI, como Anthropic con Claude, y esas empresas sobreviven, existen gracias al financiamiento de capital semilla de las gigantes tecnológicas. No podrían subsistir sin ganancias a lo largo del tiempo. Lo hacen porque siguen recibiendo inversiones. ¿Y por qué las reciben? Porque en realidad, a más adopción de la inteligencia artificial,
sin importar si después hace todas las promesas que van desde delirios como curar el cáncer o solucionar la crisis ecológica, como si los problemas de la humanidad se resolvieran solamente con tecnología, además. Sí. Pero no importa en última instancia si todas estas promesas terminan siendo incumplidas, porque cuando nos demos cuenta, absolutamente todas las organizaciones, incluso los propios estados, van a haber migrado a la nube de Amazon, Microsoft o Google para utilizar estas tecnologías. Porque aunque pensemos que no tenemos contacto con una Microsoft, cada vez que usas ChatGPT, estás usando también la nube de Microsoft. Y pagando eventualmente capacidad de almacenamiento, cosas más. Y cuando empezás vos a utilizarla, como por ejemplo el Estado en todo el mundo, cada vez más migra a las nubes de estas empresas bajo las promesas de las distintas tecnologías y cómo va a ayudar en educación, en salud, incluso en la industria militar. Lo que termina pasando es que es como una suscripción de Netflix a la que nunca te podés dar de baja, porque toda tu infraestructura, todo tu software está camuflado entre medio de líneas de código que comprás como secreto, como un servicio que usás sin entender cómo funciona y sin tener acceso realmente al conocimiento. La mitad de las preguntas me quedaron afuera. 15.000 millones de cosas más le preguntaría. Busquen el libro, que está buenísimo. Es Cecilia Ricap, a quien acaban de escuchar, una economista argentina, orgullo de la UBA, que trabaja en Londres, ni más ni menos que con Mariana Mazzucato, una grosa, y con muchos otros colegas que están también, son muy respetados a nivel mundial. Gracias por venir, Ceci. Gracias, Ale. Y si quieren saber más del libro, vengan el 7 de abril a Económicas a las 18 horas, que vamos a estar discutiendo parte de estas preguntas y más. Ahí está, la entrada va a ser libre y gratuita.